a la segunda presentación de la mañana, va a ser la última de la mañana, convocará después al receso de almuerzo, pero ahora nos vamos a ir a Ecuador. ¿Estoy en lo correcto, señor Rojas, verdad? Ecuatoriano, Armando Rojas, de origen ecuatoriano, Armando Borja, de origen ecuatoriano, ha trabajado por casi 3 décadas en obras católicas de desarrollo humano. Su carrera profesional incluye haber trabajado como oficial de programa con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como organizador comunitario y maestro de escuela secundaria en la ciudad de Washington DC, e internacionalmente como coordinador de un programa de emergencia en Honduras después del huracán Mitch con Catholic Relief Services. Por los últimos 25 años ha trabajado con la Compañía de Jesús como director regional para Norteamérica del Servicio Jesuita a Refugiados. En este rol participó en el diseño e implementación de un programa secundario para 30,000 refugiados de Darfur en Chad, construcción de una red de escuelas primarias en la República Democrática de Congo y Sudán del Sur, entre otros proyectos de apoyo educacional a refugiados en Ruanda, Tailandia, también en Ecuador y Colombia. En la ciudad fronteriza de Nogales organizó un proyecto de acogida para migrantes deportados desde los Estados Unidos conocido como la Iniciativa Fronteriza Quino. Por los últimos 8 años ha trabajado como representante de país en Estados Unidos y director global de operaciones para el Jesuit Worldwide Learning. En esta capacidad es responsable de la operación global de más de 27 centros de aprendizaje comunitario con comunidades desplazadas por conflicto en países como Afganistán, Irak, Kenia, Malawi, entre otros. Posee un pregrado de Fordham University, una maestría de la Universidad de Virginia en Desarrollo Internacional, una maestría en Gestión y Negociación Política de Georgetown, Washington University, y en la actualidad sigue estudiando. Está cursando un doctorado en Educación en Boston College. Hoy nos va a disertar sobre organizar la esperanza para el cuidado de la casa común. Vamos a darle un aplauso para recibirlo con mucha calidez. Bien, buenos días. Creo que todos seguimos conmovidos de la presentación que me antecedió y le agradezco mucho por esa inspiración a pensar de una forma concreta, a seguir esa enseñanza de nuestro Papa Francisco, que nos dice que hay que no solamente pensar, sino que hay que actuar. Con mucho agrado acepté la invitación para participar en este 12º Congreso Católicos y Vida Pública, abordando una temática muy relevante de nuestros tiempos, cómo organizar la esperanza para el cuidado de la casa común. Qué gusto fue participar en las presentaciones del día de ayer, donde resonó mucho para mí el énfasis de promover el liderazgo, la cultura de la reflexión y servicio como una meta concreta de lo que debemos hacer como gestores de educación superior y, más importante quizás, como formadores de la nueva generación de líderes en la sociedad. El doctor Fossati, que se encuentra, doctor hermano Fossati, que se encuentra en la parte de atrás, ayer enfatizaba que además del diploma universitario, quizás lo más central que debíamos lograr es que aquellos estudiantes con los que tenemos contacto también se gradúen con un diploma que los acredite, y aquí cito, como buena gente. Por más de 25 años he trabajado dentro del apostolado social jesuita,
acompañando a comunidades que han sido forzosamente desplazadas por conflictos regionales alrededor del mundo, incluyendo desplazamientos por violencia e incluso por desplazamientos causados por el calentamiento global. Mi trabajo en los últimos 8 años se ha enfocado en llevar la universidad a la comunidad, a campos de refugiados y a comunidades marginalizadas alrededor del mundo. Esta obra es posible gracias a que ahora existe la oportunidad de hacer educación universitaria a través del Internet, la educación en línea, y gracias también al concurso de muchas universidades afines, incluyendo la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quienes hacen posible a la distancia precisamente ayudar a formar a nuevas generaciones de líderes en estas comunidades excluidas. El Jesuit Worldwide Learning fue creado en 2010 durante un encuentro de más de 180 universidades jesuitas en el mundo, donde el padre fallecido, el padre general Adolfo Nicolás, hacía un llamado a que las universidades jesuitas se hagan presente entre las comunidades excluidas y de alguna forma contribuyan a organizar la esperanza. En el 2023, el JWL ofreció servicios de preparación preuniversitaria en el idioma inglés, la lengua franca de la educación universitaria global, a más de 6.400 estudiantes. Ofreció programas académicos de corto plazo a más de 1.300 estudiantes y un programa de una licenciatura en desarrollo sostenible a casi 600 estudiantes. El alcance de nuestro trabajo llega a 32 países y cuenta con la participación de más de 15 universidades. Es notable resaltar, por ejemplo, que el JWL el día de hoy cuenta con más de 2.000 estudiantes en Afganistán, ofreciendo acceso a la educación a mujeres jóvenes que han sido vetadas de la misma. Asimismo, a partir del 2021, el JWL comenzó a expandir su trabajo en América Latina, con especial énfasis en la región amazónica. Y más recientemente, en colaboración con el programa universitario académico, que ustedes seguramente han escuchado, fue uno de los resultados del encuentro del Sínodo del Amazonas. De esta forma, mi presentación se nutre de un discernimiento jesuita muy conectado a las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, las mismas que nos invitan a caminar con los excluidos, especialmente los jóvenes, construyendo esperanza y que se orientan precisamente hacia el cuidado de la casa común, propendiendo también el encuentro con Dios a través del discernimiento crítico por parte de los individuos en sus ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales. Así quisiera comenzar citando al padre Arturo Sosa, quien funge como padre general de los jesuitas y quien, al ser consultado acerca de cómo las universidades deben asumir el cuidado de nuestra casa común, él manifestó, cito, «Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un nuevo estilo de vida». Las palabras del padre Sosa hacen eco a la encíclica Laudato Si, donde se señala que la educación es esencial para ello, pues ayuda a crear una ciudadanía ecológica,
buscando desarrollar hábitos, pues solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Laudato Si sugiere que en esta educación la familia juegue un papel esencial, pues sirve como el cimiento para la cultura de la vida. También pide que en los seminarios y casas religiosas de formación se eduque para una austeridad responsable, para la contemplación agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente, y llama a la atención sobre la belleza de la creación para prestar a ella y amarla, y nos ayuda también a reflexionar cómo podemos salir de este pragmatismo utilitarista. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos cristalizar estas acciones cotidianas que, motivadas por un proceso educativo, nos lleven a crear una transformación personal y un diferente cambio en nuestro estilo de vida cotidiana? Parte de la respuesta a esta pregunta lo hemos discutido ya en las diferentes presentaciones anteriores. Se sustenta fundamentalmente un esfuerzo para engendrar valores que sirvan como cimientos de liderazgo. Recordemos a Chris Lowney cuando nos describía ayer su modelo del servidor como líder, donde Lowney sugiere que se forme a los individuos en base a un profundo conocimiento de sí mismos, a través del desarrollo de su ingenio, el amor y el heroísmo. Así, se espera que los individuos entiendan sus fortalezas, sus debilidades, sus valores y su visión propia del mundo, que sean capaces de innovar y adaptarse a un mundo cambiante, donde también brinden un trato al prójimo con amor y una actitud positiva, y donde fortalezcan a sí mismo y a los demás con aspiraciones y sueños eóricos. Recordando el llamado del Pacto Global, que también lo discutimos en este congreso, de poner al individuo al centro de nuestra gestión, quisiera compartir con ustedes la voz y el sentir de un estudiante del Jesuit Worldwide Learning, donde confío ustedes podrán observar cómo este proceso de formación ocurre y donde, a pesar de calamidades extremas y trauma, cada día muchas personas están organizando la esperanza para el cuidado de sus comunidades y de su entorno. Este estudiante al que haré referencia es un refugiado procedente de Burundi y quien reside en el campo de refugiados llamado Kakuma, que en la actualidad es el campo de refugiados más grande del mundo, con más de 250,000 personas que muchos de ellos han vivido ahí desde 1992, cuando fue creado. Está ubicado en el norte de Kenia, en una zona desértica y muy inhóspita, muy cerca con la frontera con quizás uno de los nuevos países, Sudán del Sur, y que fue creado hace más de 3 décadas para acoger a los que se conocieron como los niños perdidos del Sudán. Les invito a que al escuchar acerca del desarrollo y logros personales de este individuo piensen como cada uno de ellos de una forma única contribuye a organizar la esperanza para el cuidado de nuestra casa común a través del valor de conocerse mejor a sí mismo,
a través del uso del ingenio, la expresión de amor y el compromiso heroico. Así les invito a que conozcan a Innocent, así se llama, Innocent, que es un sobreviviente de una persecución sectarista que casi cobra su vida y la de su familia. Innocent se ha convertido en un líder empresarial quien genera impacto socioeconómico a través de una empresa de fabricación de jabón en el campo de refugiados de Kakuma. Kakuma, repito, ubicado en el norte de Kenia, un campo prominente, digamos, que todavía cada día recibe, a veces, cada semana recibe hasta 5,000 refugiados de las guerras en el Congo y en toda la zona. Eso también es importante que recordemos que muchos de los conflictos ya no los escuchamos, pero siguen ahí, siguen latentes, el sufrimiento y el dolor continúa. La descripción que sigue de Innocent se nutre de las voces de miembros de su comunidad, quienes describen cómo las habilidades empresariales de Innocent permitieron empoderar financieramente a su comunidad, alentaron a otros a perseguir sus sueños empresariales y contribuyeron a mitigar la pandemia de COVID-19 a través de la capacitación de los miembros de la comunidad para fabricar productos de jabón y movilizando recursos para apoyar a muchos residentes en Kakuma durante estos tiempos difíciles. Vamos a escuchar en lo que sigue quizás la primera descripción que han escuchado de cómo el jabón transforma al mundo y lo protege. Innocent es el fundador y director ejecutivo de GLAP, así se llama su empresa, siglas que significan Dios ama a todas las personas. Una empresa que se dedica a la producción a gran escala de productos de jabón. En el 2015, Innocent se matriculó en un diplomado en estudios liberales del JWL, ofrecido en línea en colaboración con la Universidad de Regis, una universidad que está ubicada en Denver, Colorado. La motivación de Innocent fue su deseo de obtener un mayor conocimiento y habilidades para hacer crecer su negocio. Ustedes pueden entender, Innocent tuvo que abandonar Burundi y el trayecto para llegar de Burundi a Kenia es largo y hay mucha violencia, hay mucho sufrimiento, es similar al trayecto de los migrantes que atraviesan Panamá para llegar a Estados Unidos. Entonces llegan literalmente con su dignidad, muchas veces afectada, pero con un sentido de seguir adelante. Así comienza Innocent. Recuerdo personalmente escuchar a Innocent que parte de su deseo original al buscar educación universitaria fue el de buscar mayor formación para garantizar que su producción de jabón garantice la de sus consumidores, y algo que él siempre me decía, hay que tener mucho cuidado porque sabemos también que cuando se maneja químicos uno también afecta al medio ambiente. Después de graduarse en el 2019, él pudo expandir su negocio y, lo que es más importante, con el inicio de la pandemia de COVID-19, aumentar la producción de estos productos para satisfacer las necesidades comunitarias en Kakuma. Innocent es muy conocido en su comunidad por ser una persona trabajadora, particularmente en lo que respecta a este negocio en particular. Un familiar cercano atestigua que Innocent no pone excusas para no ejecutar sus planes a diario, ya que se esfuerza por suministrar su producto, llueve o truene, e inspira a otros a hacer lo mismo. Dicho familiar comenta de que Innocent, o a través de Innocent, él, cito, aprende a trabajar duro, sí, a buscar el trabajo duro. Cuando vino a Kakuma, este familiar comenta,
Yo estuve sin esperanza y sin deseos de hacer nada, adentro de mi casa todo el tiempo para no lidiar con el sol implacable. No estuve dispuesta a salir. Entonces comencé a ver a la vida y empecé a pensar que nada se iba a mejorar, mucho menos si siempre estuve dentro de casa. Pero de repente comencé a salir con Innocent cuando él comenzaba su negocio. Al poco tiempo comenzamos a vender juntos. Entonces comencé a ver que Kakuma estaba bien. El sol ya no era un problema para mí. Antes solía decirle que se fuera solo porque no podía tolerar este sol, y ahora encuentro las fuerzas dentro de mí para salir adelante. Las Naciones Unidas ha dicho que el mundo se ha acostumbrado a lidiar con los refugiados y los desplazados de una forma que los embodega y se olvida de ellos y los mantiene con las mínimas condiciones. Es un fenómeno que en inglés se llama warehousing y causa problemas, muchos problemas de depresión, muchos problemas de sobrevivencia, muchos problemas de violencia en el hogar, el fraccionamiento de la familia. Ese es un poco el contexto. Y el otro es que si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de estar en Kakuma, se van a dar cuenta que la temperatura puede ser 40 grados afuera cuando hace calor. Es una zona desértica donde el acceso al agua es limitado. De alguna forma también a veces ubicamos a las personas, y esto lo estamos viendo en los conflictos actuales, sin pensar en su sostenibilidad y siempre pensamos que si alguien puede proveer agua o las condiciones mínimas, se les da el sitio más inhóspito para que un día quizás se muevan a su lugar de origen. Hemos visto que ese no es el caso en muchos países en África. Además de ser trabajador, Innocent se ha visto como una persona comprometida, como lo expresa uno de sus vecinos. Es un hombre resiliente y no se rinde. Este vecino comenta: así que para mí veo que Innocent ha llegado lejos. Es un hombre que te da consejos y te pide que no te rindas en cualquier esfuerzo en el que estés. Así es que lo más importante quizás es ese detalle que he aprendido de él. Este compromiso y resiliencia es enfatizado por otro vecino, quien fue testigo del desarrollo personal de Innocent. Incluso cuando Innocent estuvo teniendo algunos desafíos al principio, nunca se dio por vencido, sino que continuó, y eso lo aprendí de él. Este desarrollo personal de Innocent parece haber comenzado alrededor de la época de sus estudios con el JWL, comenta su vecino. Antes del diplomado, este diplomado que lo hacemos con Regis University, lo hacíamos, no estaba muy comprometido con las actividades comunitarias, pero después de graduarse está produciendo algunos jabones, ya sabes, capacitando a los miembros de su comunidad sobre cómo hacer jabones, así que está asumiendo grandes e increíbles roles de liderazgo en su comunidad. Los miembros de la comunidad describen a Innocent como un líder que adopta la filosofía de predicar con el ejemplo, como un líder empresarial humilde y hábil y un modelo a seguir en la comunidad. Innocent es retratado como alguien que abraza la humildad como parte de sus valores, a pesar de su éxito como líder empresarial en su comunidad. Uno de sus empleados confirma dicha descripción afirmando que su humildad inspira a otros a abrazar los mismos valores. Su humildad y compromiso se transmiten a quienes le rodean como sus compañeros. Uno de sus más cercanos colaboradores comenta: en la fábrica muchas personas se han vuelto humildes y se han vuelto muy trabajadoras por lo que han visto en Innocent. Innocent es representado como una figura inspiradora, un modelo a seguir para la comunidad
Un pariente cercano explicó cómo pudo aprender de él la resiliencia y la perseverancia, ya que Innocent le inspiró a nunca darse por vencida. Aprendo que el trabajo no es la opción, que si fallé hoy, lo conseguiré mañana. Me di cuenta que si lo intento una vez más, veo alguna mejora. Si trabajo lo suficientemente duro mañana, conseguiré lo que quiero. Dado su éxito profesional, los miembros de la comunidad atestiguan que su comportamiento inspira a otros a perseguir sus sueños. Un participante en una de sus actividades comunitarias lo describía: el comportamiento de Innocent contribuye a la comunidad. Innocent ahora, con su comportamiento, puedo decir que se ha convertido en un ejemplo para los otros. Hay mucha gente que quiere ser como Innocent por su comportamiento. Esta inspiración es particularmente relevante para los jóvenes que ahora tienen una ilusión de aventurarse quizás en una iniciativa, quizás a vender jabón o hacer otras cosas. Su comportamiento es bueno porque algunos jóvenes aprendieron a través de él, de la forma que actúa y a través de su negocio, que es posible construir un futuro propio a través de precisamente poner esos elementos que hablábamos de liderazgo, de ingenio, de ambición, de sueño. Su éxito y su modelo a seguir en la comunidad lleva a muchos nuevos miembros emprendedores a buscar su consejo. Le consultan cuando necesitan a poner algo en marcha. Pero ¿por qué es que les estoy hablando de Innocent? Hablo de Innocent porque en los años que yo he tenido la oportunidad de conocer muchas realidades, muchos campos de refugiado, he visto la falencia que existe del acceso a la formación universitaria. Por darles una cifra, hace muy pocos años, menos de 1% de aquellos estudiantes que se graduaban en los campos de refugiados tenían acceso a la universidad. En la actualidad esa cifra ha mejorado, es alrededor de un 6%. Hay lugares como Chad, donde tuve la oportunidad de visitar y colaborar en varias intervenciones, especialmente en lo que se refiere a la educación secundaria, donde hasta el día de hoy es muy, muy difícil que miles de jóvenes tengan acceso a una educación. Y he hablado en extensión sobre Innocent porque esta es uno de las pocas personas que han podido acceder a educación. Innocent eventualmente también sacó una licenciatura en Administración de Negocios. Y ustedes pueden ver el impacto multiplicador que tiene el formar una persona. Y yo pienso, haciendo eco al arzobispo, cuando nos decía, en vez de estar tratando de salvar a todo el mundo, si comenzamos salvando a una persona, estaríamos transformando el mundo. Y eso es lo que hace la educación universitaria. Quizás hago un par de observaciones adicionales sobre Innocent. Ustedes hablarán del jabón y por qué el jabón es relevante. Ya nos hemos olvidado que nuestras comunidades, nuestras sociedades, nuestros países estuvieron cerrados por muchos años por el COVID. Y una de mis preocupaciones siempre fue, hablamos de distanciamiento social, pero ¿cómo uno puede tener distanciamiento social en un campo de refugiados? Donde existe un hacinamiento, donde la gente comparte un mismo grifo de agua y donde, si ustedes recuerdan, en televisión nos enseñaron no sé si se acuerdan cuántos segundos tienen que reflejarse las manos para poder quizás tener esa como única precaución de pasar el virus a nuestros seres queridos.
Entonces, el jabón, por eso les decía hace un minuto, van a escuchar cómo el jabón ha transformado, y asimismo, les hago la invitación, pongan Innocent, Kakuma, y van a ver también, porque BBC hizo historia sobre Innocent, cómo fue una solución local, el producto de un ingenio local, de repente llega a un problema de grandes dimensiones de sobrevivencia, que es el COVID. Y cómo es que los mismos jóvenes se organizan. Les he hablado de la parte quizás empresarial, la motivación. Lo que no les he hablado es de que parte de lo que ocurrió en COVID en zonas muy marginalizadas, en los campos de refugiados, es de que todos los profesionales de la salud que podían abandonar los campos, abandonaban para irse a sus propios países. De repente, muchas de las soluciones de salud y de sobrevivencia quedaban en las manos de la propia comunidad. Y ahí nos dimos cuenta como organización que era precisamente aquellas personas que habían tenido la oportunidad de formarse con pensamiento crítico, creativo, con ingenio, con amor, con un sentido heroico de solidaridad, quienes fueron capaces de liderar precisamente esos procesos de sobrevivencia. Y por eso destaco el valor y por eso siempre hago un llamado a las universidades, no solamente a pensar en el hecho de ocuparse de las poblaciones que quizás estén en sus alrededores o a poblaciones a quienes se les ha estado proveyendo una educación católica de valor, sino que aquí es precisamente donde debemos de poner en práctica esa responsabilidad de solidaridad global y de mirar más allá de nuestras fronteras. Quisiera brevemente comentar con ustedes que para mi organización, el entender el crecimiento y desarrollo profesional de líderes como Innocent nos ha ayudado a formular un plan de acción para demostrar nuestro compromiso como institución de educación superior para el cuidado de nuestra casa común. Y muchas de estas enseñanzas nos han ayudado a informar y a promover ciertas acciones que están tomando varias universidades jesuitas, que van precisamente orientadas hacia cambiar las mentes, los corazones, las acciones de los entornos institucionales que hacen educación superior. Y voy a sugerir algunas. No quería ofrecer tips después de haber escuchado, pero voy a tener que ofrecer algunos tips o algunas cosas que estamos haciendo. Es importante que las universidades decidan y sean muy intencionales en el transversalizar la dimensión ecológica, ambientalizar el currículo. Ayer hablábamos ese esfuerzo de hacer 60-30-10, 60 práctico, contextualizado, 30 la parte formal y 10 la parte de servicio. Es importante que hagamos incidencia sobre el medio ambiente, que tomemos una postura crítica, ambiental, técnica, política, filosófica, educativa y teológica, que repensemos nuestros programas de economía, en nuestros programas de negocios y que hagamos precisa énfasis a considerar temas ambientales. Algo que lo hemos escuchado una y otra vez durante este congreso es el contacto entre los docentes, entre los estudiantes, cómo esa magia de la transformación ocurre cuando hay el contacto personal, del interés. Hoy he aprendido mucho acerca de cómo los adultos y cómo todos aquellos que estamos en el mundo universitario debemos de
de repensar cómo nos estamos conectando con los jóvenes, porque los jóvenes son los mismos en todo lado. Ustedes están, yo puedo estar aquí hoy reuniéndome con estudiantes de la Pontificia, pero el día de mañana estoy en Malawi o en Kakuma, en Kenia, y tienen las mismas aspiraciones y sueños y los mismos intereses de jóvenes. Los jóvenes son jóvenes, así es que nosotros debemos de tratar de hacer una educación que sea relevante y que atienda a sus necesidades. Algo que es importante para nosotros es el de promover una educación, un acceso universitario que requiere ciertas estructuras. Pero la única forma de hacer estas estructuras en la comunidad es a través de la formación llamemos a veces, de los primeros líderes. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, cuando comenzamos a enseñar el bachillerato, el bachelor's en desarrollo sostenible, de crear esa primera generación de jóvenes, porque son estos jóvenes precisamente los que han tomado la pauta para hacer un esfuerzo multiplicador. Les hablaba, por ejemplo, del caso de Afganistán. Esta es una iniciativa que la comenzamos con un grupo de 25 muchachos y muchachas. Y una vez que ellos retornaron a sus lugares ancestrales, después de haber sido desplazados por tantos conflictos que han habido ahí, son precisamente estas personas las que están sacando adelante, crear una mutualidad, crear un concepto. Yo no me gusta el tema de crear capacidades, porque esto asume que hay una superioridad. Crear un proceso transformador de aprendizaje mutuo, con ideas comunes, con valores comunes. Y eso nos daría, eso es lo que da sostenibilidad a gran parte de las obras que podamos sacar adelante. Algo que quería recalcar, quizás ya a unos minutos de terminar mi presentación, porque les puedo seguir quizás, o quizás quisiera traer un elemento más que es importante, que quisiera rescatar. No podemos hablar de cuidado de la casa común si no hablamos de atender problemas que son muy reales, muy vivos, que nos afectan. Yo parte del tiempo vivo en Puerto Rico y aquí experimentamos no tener electricidad a veces en la parte oeste porque quizás hay sequía o hablamos de problemas de agua y esos son temas que cada vez se vuelven realidades en muchos países. Entonces no quisiera no hablar del cuidado de la casa común sin atender precisamente esos temas. Y solamente quizás ofrecer unas 3 ideas breves, y el primero es el tema de la agroecología, de la justicia alimentaria y del agua, y una transición energética justa. Son temas importantes que deben ser promovidos precisamente en estos foros y que deben ser tomados con más profundidad por las universidades. El tema de la profundidad, hay temas complejos que quizás requieren diversas apreciaciones y tener las voces de las comunidades presentes. Por muchos años nos hemos acostumbrado a representar las voces o a pensar por otros. Hace un año atrás estuve visitando una comunidad indígena en el Ecuador, Yasuní. Ese es el lugar, ese es el Parque Nacional. Y son los Huauranis, es una comunidad de guerreros. Y llegaba a preguntar qué es lo que querían aprender y hablaba con un líder comunitario, un líder muy conocido. Y él me decía, lo que quiero que nos ayuden es a que nos enseñen inglés. Y de repente yo estuve muy contrariado porque al ser latinoamericano, que he hecho mi vida profesional, personal, familiar en Estados Unidos y regresar a promover
la enseñanza del idioma inglés, que en muchos foros jesuitas incluso siempre se veía como una, quizás parte de lo que se llama imperialismo cultural y demás, pero escuchar y preguntarle a este líder de la comunidad, ¿y por qué? Y me dice, somos pocos y las voces de cada uno de los miembros de nuestras comunidades son importantes. Y yo soy muy grato cuando viajo por Europa o cuando mis hijos han comenzado a viajar y a dar testimonio de la Amazonía, que hay jóvenes voluntarios de las Cáritas, de muchos lados, que representan. A veces yo digo 3 o 4 palabras y de repente el traductor habla, se demora como media hora. Yo no sabía que yo podía hablar con tanta profundidad del tema, me decía. Y me decía, y quiero tan sencilla y prácticamente que aprendan el idioma inglés porque yo quiero que ellos sean sus propios, sus propias personas, sus propios agentes de comunicación. Eso les da una voz en un mundo que es más globalizado. Entonces, eso a mí me transformó y en la actualidad tenemos precisamente un programa de enseñanza, digamos, en el idioma inglés. Para las universidades también es importante foros internacionales y esto muchas participan. Recientemente hubo el COP, la Conferencia de las Partes, en el cambio climático. Yo sé que muchos de los obispos, yo sé que el cardenal Rodríguez ha sido muy presente en estos foros. La voz de la fe, la voz de la iglesia es importante. Alguien decía ayer, la voz de uno es tan relevante que se siente cuando uno está presente y se extraña cuando, o eso lo dijeron hoy, cuando uno no está. Entonces, eso es muy importante, pero tener esa presencia. La apreciación y el dominio ancestral, esto es algo que se rescata mucho en el sínodo, en el proceso, se habla mucho de un retorno, pero a veces yo me frustro porque existen a veces también muchas ideologías y cuando uno habla con las comunidades uno se da cuenta de que el mundo ha transformado. Yo viajo a comunidades muy remotas y me encuentro a alguien que está mirando Netflix una película española, o me voy hace años cuando viajaba a Sudán del Sur y traíamos el primer computador y conexión de internet y lo que primero querían ver eran el Bundestag, el fútbol de Alemania, o sea, porque esas eran sus aspiraciones. Y de repente uno se da cuenta de que el mundo es más globalizado y que la gente tiene otro tipo de intereses. Entonces uno tiene que tener la sabiduría y conversar, que también culturalmente las comunidades evolucionan, son como un tejido, como un tapestry, un gobelino que se teje. Finalmente, quiero compartir con ustedes algo que me lo dijo un jesuita, Pedro Walpole. Él es un jesuita muy conocido internacionalmente y nos dio un retiro precisamente sobre Laudato Si. Y yo esperaba que él dé un tratamiento al cuidado de la casa común con estos grandes temas, que quizás algunos de ellos yo los he abordado durante esta presentación. Pero él comenzó diciéndonos, lo primero que les voy a decir es que la próxima vez que se laven los dientes, cierren el chorro de agua. La próxima vez que vayan a comprar algo al mercado, traten de comprar que esté en temporada. Cuando opten por manejar un vehículo, ir a la escuela, ir al trabajo, traten de viajar con alguien. Cuando viajen, muchos de nosotros hemos venido de tan lejos y no sé si alguien está tomando cuenta de la carga de carbono de los viajes, especialmente alguien si cuando vino de Chile. Yo no sé si ese fue el sitio más lejos, yo creo que viene gente de más lejos. Entonces, ese tipo de temas es importante considerarlos. Y eso va más allá de que uno puede ser un administrador o un gestor. Son temas de conducta personal y familiar. Termino quizás esta presentación haciendo énfasis en algo que hizo que me vincule con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y quiero
recordarles que a partir del sínodo de las Amazonas hubieron cambios importantes. Se creó una conferencia eclesial que nos hablaba el cardenal Rodríguez de lo inédito, de lo importante que eso había sido. Y durante ese diálogo con quizás más de 80,000 personas, uno de los resultados fue una petición de las comunidades en la Amazonía para crear, no una universidad, no un edificio, un programa universitario amazónico, porque ahora entendemos que el hecho de que uno haga una gran universidad, que hay muchas en el Brasil, por ejemplo, no significa que van a tener acceso. Quizás el concepto era más traer la universidad a la comunidad. Y precisamente en dar respuesta a ese llamado que nos hacía el Papa Francisco y que quizás les podría decir específicamente, cito, hacer un llamado a las universidades católicas de América Latina que ayuden a la creación de la Universidad Católica Amazónica y acompañen su desarrollo, y que den énfasis, y aquí cito, a la formación de docentes, la enseñanza, que respete las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, elaborando material didáctico inculturado y a través de la formación de profesores. Es precisamente inspirados en ese llamado que el JWL se acerca a la Universidad Pontificia de Puerto Rico y en varias mesas de trabajo que hemos tenido muy concretas, en menos de 6 meses se ha aprobado y con mucha gratitud, señor presidente, al canciller. Es muy grato decir que el programa ya está en consecución y vamos a ofrecer un programa de 2 años, un asociado en educación intercultural, transformadora y comunitaria que precisamente captura varios de estos elementos de liderazgo. Queremos que sea un programa multiplicador donde podamos llegar no solamente a las comunidades en la Amazonía, que son muy cercanas al corazón del Papa, pero es un programa que al ser bilingüe, español e inglés, también nos permite ofrecerlo en sitios tan lejanos como Afganistán e Irak. Así es que con un grato agradecimiento a su atención y a la atención de todas las personas que han participado en este congreso virtualmente, expreso mi gratitud a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, precisamente por inspirar este tipo de diálogos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Armando Borja por tan maravillosa presentación. ¿Qué regalo hizo el Papa a nosotros los cristianos con ese Laudato Si y con esa casa común? Cómo hemos entendido la importancia de este planeta y cómo nos acaba de decir el señor Borja, las cosas pequeñas transforman y hacen que cuidemos y protegemos cada día esta casa común.